Me llamo Refugio. Refugio Anselma Villanueva de Contreras. Tengo 64 años. Aunque hay días en que me siento de 40 porque la vida, cuando uno la vive de verdad y sin mentiras, se vuelve más liviana, más fácil de cargar. Como cuando uno se quita un morral pesado que lleva tanto tiempo en la espalda que ya ni se da cuenta de cuánto pesa hasta que se lo quita. Nací en un martes de octubre, en Tehuacán, Puebla, en esa ciudad que huele a agua mineral y a azufre cuando sopla el viento del cerro, donde las cactáceas crecen como si no necesitaran permiso de nadie para existir, erguidas y espinosas y orgullosas de su propia sequedad. Y yo creo que aprendí de ellas desde chiquita sin saberlo. Espinosa por necesidad, resistente por costumbre, pero viva, siempre viva. Hoy estoy sentada en la mecedora que compré sola, con mi propio dinero ganado con mis propias manos, frente a una ventana que da al patio donde florecen los nardos que sembré el año pasado, cuando me dio por llenar de cosas bonitas cada rincón de esta casa, que es completamente mía. Mi café está caliente en la taza azul de barro que me trajo Marisela de un viaje a Oaxaca. El aire de la mañana entra fresco por la ventana entreabierta y tengo ganas de contarles algo que he tardado mucho tiempo en poder contar con la calma que merece. No porque quiera lástima, sino porque sé, con la certeza que da la experiencia, que hay muchas mujeres ahí afuera que tal vez están viviendo exactamente lo que yo viví, que se hacen las mismas preguntas que yo me hice, que sienten ese mismo peso que yo cargué durante demasiado tiempo, y que necesitan escuchar que sí se puede salir de eso, que el final de una mentira no es el final de una mujer, que hay vida después de que la vida que creíste tener resulta ser algo diferente a lo que era. Lo que voy a contarles hoy tardé muchos años en poder decirlo sin que se me anudara la garganta, sin que los ojos se me pusieran brillosos en los momentos que no quería que se pusieran brillosos, sin que la voz se me quebrara justo cuando más necesitaba que estuviera firme. Tardé en entender que la vergüenza no era mía, que yo no tenía por qué cargar con el peso de la deshonra de otro hombre, de las decisiones de otro ser humano que eligió mentir cuando perfectamente podría haber elegido otra cosa. Y cuando por fin lo entendí, cuando ese peso cayó de mis hombros como cae un rebozo mojado después de un aguacero largo, sentí que podía respirar por primera vez en décadas, sentí que los pulmones se me abrían de una manera que no recordaba haber sentido desde joven, y pensé, así es como se supone que uno tiene que caminar por este mundo. Esta es la historia de cómo mi esposo, el hombre con quien compartí 31 años de vida, de cama, de mesa, de hijos, de rezos y de madrugadas, de alegrías y de preocupaciones, de esas peleas pequeñas que tiene toda pareja y de esas reconciliaciones silenciosas que también tiene toda pareja, me decía cada 2 semanas que se iba a pescar. Con su caña de fibra de vidrio color verde olivo que guardaba en el cuarto de las herramientas, con su cubeta de plástico azul que tenía el número de casa escrito con marcador negro por si acaso, con su gorra de tela beige que usaba solo para esas salidas, y con su sonrisa de hombre honrado y tranquilo que a todo el mundo le caía bien. Y como un domingo de noviembre, en la iglesia de San Francisco de Asís de Tehuacán, lo vi parado en el altar con traje nuevo y corbata burdeos, dándole la mano a otra mujer ante los ojos de Dios y de todos los que ahí estaban sentados celebrando lo que creían que era una boda legítima. Siéntense. Esto apenas comienza, y hay mucho que contarles. Antes de que les siga contando esta historia, que me llevó tanto tiempo poder narrar con serenidad, necesito pedirles algo desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes están aquí, con su tiempo que vale tanto, escuchándome, dándome el regalo de su atención. Y eso para mí es algo que no se paga con nada. Este canal existe porque mujeres como ustedes, mujeres reales con historias reales,
y dolores reales y triunfos reales, nos acompañamos unas a otras en el único idioma que todas entendemos, el de la experiencia vivida. Si esta historia ya les está llegando al alma, si ya sienten algo al escucharme, hagan algo muy sencillo ahorita. Denme un like, por favor. Un clic que no cuesta nada de tiempo, pero que ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar estas historias cuando más las necesitan. Y si aún no están suscritas al canal, suscríbanse y activen la campanita para que ninguna historia se les vaya sin verla. Comenten abajo de qué ciudad o de qué país nos están viendo, porque cada vez que leo esos comentarios me lleno de emoción al saber que llego tan lejos con estas palabras. Su apoyo hace crecer esta comunidad de mujeres que se escuchan y se entienden. Y antes de que sigamos, quiero decirles que dejé algo en el comentario fijado. Algo que pensé con mucho cuidado, especialmente para mujeres que, como yo en aquel tiempo, están buscando un poco de luz en medio de tanta confusión y tanta duda. Búsquenlo cuando tengan un momento. Creo que les vas a hablar directo al corazón. Para que entiendan bien lo que pasó y por qué pasó como pasó, tienen que conocer de dónde vengo, cómo era la vida que construí y quién era yo antes de que todo se derrumbara. Porque una historia de traición no empieza el día que uno descubre la traición. Empieza mucho antes, en los cimientos mismos de la vida que uno construyó, sin saber que algunos de esos cimientos eran falsos. Tehuacán es una ciudad que la gente de la capital a veces menosprecia porque no tiene el tamaño, ni el ruido, ni el ritmo frenético del Distrito Federal, porque sus calles son más tranquilas y su cielo es más abierto, y sus tardes tienen una lentitud particular que en la ciudad grande no existe. Pero para los que nacimos ahí, Tehuacán tiene una dignidad propia que ninguna ciudad grande puede copiar ni reemplazar. Tiene sus mercados llenos de chiles secos colgados en ristras coloridas, de mole negro y rojo y amarillo en costales de tela, de frutas que las vendedoras acomodan con un cuidado que parece artístico. Tiene sus iglesias de piedra labrada que llevan siglos mirando el mismo cielo. Tiene esa manera tan particular que tienen sus gentes de hablar, pausado pero directo, sin rodeos pero sin grosería, midiendo las palabras como quien mide los ingredientes de una receta que sabe de memoria. Tiene también, los que lo conocen bien lo saben, ese olor particular de la mañana temprana cuando el frío del cerro baja y se mezcla con el calor de las tortillerías que abren desde las 5 de la madrugada. Ese olor que para mí siempre será sinónimo de hogar. Yo nací en el barrio de La Luz, en una casita de adobe que mi padre construyó con sus propias manos en los años 60, cuando todavía había terrenos disponibles en esa zona de la ciudad y un obrero calificado podía soñar con tener su pedacito de tierra propia, sin que ese sueño fuera ridículo. La casa tenía 3 cuartos, piso de cemento que mi padre pulía cada temporada de secas con una piedra especial que guardaba en el patio, una cocina de leña que con los años fuimos modernizando primero con estufa de petróleo y luego con gas, y un solar trasero donde mi madre tenía sus plantas medicinales. Ruda, hierbabuena, epazote, sábila y un árbol de níspero que daba más fruta de la que cabía en la familia. Mi padre se llamaba Esteban Villanueva Rojas. Era tallador de cantera, de esos hombres que le dan forma a la piedra como si la piedra les hablara y les dijera exactamente cómo quería quedar, como si hubiera una figura dentro de cada bloque, esperando que las manos correctas la descubrieran. Tenía las manos enormes y encallecidas, duras como el material con el que trabajaba toda su vida. Manos que a primera vista parecían incapaces de delicadeza, pero que sin embargo me peinaban de chiquita con una ternura que todavía siento cuando cierro los ojos y lo recuerdo. Era un hombre de pocas palabras, de esos que dicen más con el gesto que con el discurso. Pero lo poco que decía siempre tenía peso, siempre era algo que valía la pena escuchar.
Me enseñó, sin palabras explícitas, que el trabajo bien hecho es la forma más honesta de estar en el mundo, que hacer las cosas a medias es una deshonra mayor que no hacerlas. Mi madre era Consuelo Medina de Villanueva, costurera de oficio y cocinera por vocación pura y apasionada, una mujer menuda y de voz suave, que sin embargo dirigía el hogar con una firmeza que no necesitaba de gritos ni de amenazas para hacerse escuchar. Tenía ese don de la autoridad tranquila que solo tienen las mujeres que saben perfectamente lo que hacen y por qué lo hacen, que no necesitan el volumen para hacerse respetar. De ella heredé el amor por la aguja y el hilo, esa paciencia particular que requiere la costura, esa capacidad de ver en una tela un garment antes de que exista, de imaginar la forma antes de cortarla. También heredé, me doy cuenta ahora, esa tendencia a guardar las cosas difíciles en silencio, a procesar el dolor hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Eso me sirvió mucho en algunos momentos de mi vida. En otros, no tanto. Éramos 4 hijos en la familia. Esteban Jr., el mayor, que desde chico tuvo inquietud de aventurero y que a los 18 años se fue a buscar la vida a Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde se casó, tuvo 4 hijos y fue construyendo una vida paralela a la nuestra, que solo nos llegaba en cartas primero y en llamadas telefónicas después, pero que nunca volvió a ser la misma proximidad de cuando éramos chicos. Dolores, la tercera, 1 año menor que yo, que se casó a los 16 con un señor originario de Ajalpan, al que conoció en una feria regional, y con quien tuvo 7 hijos en 12 años, como si el tiempo fuera siempre escaso y hubiera que llenarlo todo antes de que se terminara. Fortunato, el menor de todos, que llegó al mundo con una salud frágil que nunca se fortaleció del todo y que murió de una fiebre tifoidea mal atendida cuando tenía 11 años, dejando un vacío en la familia que nunca se nombró directamente, pero que siempre estuvo ahí, presente en los silencios y en las miradas de mis padres cuando algo los transportaba a ese tiempo. Y yo, Refugio Anselma, la segunda, la del carácter más parecido al de mi madre según quienes nos conocieron a las 2, la que se quedó más tiempo en la casa aprendiendo el oficio de costurera y el arte de hacer rendir lo poco. La vida en los años 60 y 70 en un barrio popular de Tehuacán no era fácil, pero tampoco era la miseria que la gente imagina cuando oye decir barrio popular, con ese tono de condescendencia que a veces tiene la gente que no lo conoció. Teníamos lo necesario, y a veces un poquito más de lo necesario, que en aquellos tiempos era suficiente para sentirse bien. Mi padre traía dinero cada quincena con la puntualidad de un hombre que considera que cumplir con la familia es su obligación más sagrada. Mi madre hacía rendir esos centavos con una habilidad que hoy me parece casi mágica. Sabía cuándo comprar más y cuándo comprar menos. Conocía los precios del mercado como si fueran parte de su propio cuerpo. Nunca gastaba en lo innecesario, pero tampoco era tacaña cuando algo era realmente importante. Y yo aprendí desde los 12 años a coser dobleces y pespuntes, a enhebrar agujas con hilo doble para que aguantara más, a planchar con almidón para que las camisas de mi padre llegaran perfectas al trabajo, y a saber en los huesos que el trabajo de las manos nunca deshonra a nadie, que hay más dignidad en una costura bien hecha que en muchas palabras bonitas. Conocí a Aurelio Contreras Montoya cuando yo tenía 17 años recién cumplidos, y él 22. Fue en la Feria de San Francisco de Asís, en octubre del año de 1977, una tarde de esas en que el cielo de Tehuacán se pone de ese naranja particular que solo tienen los cielos del interior del país cuando el sol está bajando y el polvo del camino está levantado por el viento. Había un grupo de jaraneros tocando cerca de un puesto de antojitos, y la gente bailaba y reía con esa alegría desinhibida de las ferias regionales, donde uno se siente en confianza, aunque no conozca a los que están al lado. Aurelio era alto, moreno,
de frente amplia y mandíbula cuadrada, con una sonrisa que se hacía de a poco, que no llegaba de golpe, sino que iba apareciendo por partes, como el sol saliendo de detrás de una nube. Estaba con unos amigos. Yo estaba con Dolores y una prima nuestra, y nuestros grupos se cruzaron en la fila del puesto de garnachas. Me habló con respeto. Eso fue lo primero que noté, y lo que más me impresionó, porque en aquellos tiempos había muchos jóvenes que usaban la feria como pretexto para propasarse con las muchachas, y el respeto no siempre era la norma. Me preguntó mi nombre, me dijo el suyo, me dijo dónde trabajaba. Trabajaba como empleado demostrador en la ferretería de don Gumaro Pérez, en la calle Reforma del centro, y se le veía un hombre serio que estaba empezando a construir algo, que tenía planes aunque los planes todavía fueran borrosos. Mi madre, cuando se lo describí esa noche al llegar a casa, dijo que tenía buena presencia por lo que contaba. Mi padre, con su economía de palabras habitual, preguntó si bebía. Cuando Esteban, mi hermano mayor que por suerte estaba de visita ese fin de semana, fue a preguntar discretamente entre los conocidos y volvió con el reporte de que Aurelio tomaba solo en las fiestas grandes y no más de 2 cervezas. Mi padre asintió con esa seriedad suya de hombre de piedra y dijo que podía venir a visitarme los domingos en la tarde, en la sala, con la puerta de la calle abierta. Nos casamos en junio de 1980, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, un sábado por la tarde con el cielo completamente despejado y un calor que se metía por debajo del vestido, pero que nadie mencionó porque había otras cosas más importantes en qué pensar. Yo llevaba un vestido que mi madre cosió durante 4 meses de noches y madrugadas robadas al sueño, de tela de satén color marfil, con encaje en los puños y en el cuello, que ella misma había tejido, siguiendo un patrón de una revista de costura que le prestó una amiga. Cuando me lo puse esa mañana y me vi en el espejo del cuarto de mis padres, mi madre me miró con esa expresión que solo tienen las madres cuando ven algo que las llena de un orgullo que no cabe en palabras. No dijo nada, solo me acomodó un mechón que se había escapado del peinado y me dio un beso en la frente. Aurelio llegó puntual al altar, de traje café oscuro con corbata de seda verde botella, que según me contó más tarde, había comprado en una tienda de ropa en Puebla capital específicamente para la boda, porque quería que ese día todo estuviera perfecto. En las fotos de esa boda, que Marisela todavía tiene enmarcadas en su casa en Puebla, los dos salimos jóvenes y serios, y un poco asustados, con esa expresión de quien está a punto de hacer algo irreversible, y lo sabe, y aún así lo hace porque lo quiere hacer. Éramos jóvenes. Éramos, con toda la limitación que tiene esa palabra cuando se usa de la manera en que yo la estoy usando, felices. O al menos éramos lo que la gente de nuestra generación, y de nuestra clase, y de nuestra región, entendía por felices. 2 personas juntas con planes de futuro, sin deudas que no se pudieran pagar, con la salud suficiente para trabajar y la voluntad suficiente para construir. Los primeros años de un matrimonio de clase trabajadora en México son lo que son, ni más ni menos, ni un periodo de ajuste constante, donde 2 personas que se eligieron el uno al otro tienen que aprender a compartir no solo el espacio físico, sino también los ritmos internos, las costumbres heredadas, los miedos que nadie nombra directamente, pero que se manifiestan en los silencios y en las pequeñas discusiones sobre cosas que en realidad no son sobre esas cosas. Aurelio y yo tuvimos ese periodo de ajuste como todos, con sus fricciones inevitables y sus reconciliaciones silenciosas en la oscuridad del cuarto. Aurelio consiguió trabajo en la embotelladora de refrescos Bepensa, que estaba en las afueras de Tehuacán, primero como obrero de línea, y luego, cuando demostró que tenía cabeza para organizar y que los compañeros le hacían caso, como supervisor de turno. Ese ascenso nos dio una estabilidad económica que en el barrio era bien vista
y que a mí me dio la tranquilidad de poder concentrarme en el hogar y en los hijos que ya estaban llegando. Yo seguí cosiendo en casa, primero para vecinas y conocidas, que pagaban lo que podían, y a veces no podían más que las gracias. Y después, cuando nacieron nuestros hijos, puse a un lado la costura para los de afuera, y me dediqué más a ellos, aunque nunca del todo, porque el oficio de mi madre es también el mío, y se me hubiera muerto algo por dentro si lo hubiera abandonado completamente. Tuvimos 3 hijos que son lo mejor que me pasó en la vida, y lo digo sin ninguna duda ni exageración. El primero fue Aurelio Ernesto, al que siempre llamamos Ernesto para no confundirlo con el padre, una decisión que tomamos desde antes de que naciera y que resultó ser la correcta por razones que entonces no podíamos prever. Ernesto nació en 1982, un miércoles de mayo, 7 libras con 3 onzas que la partera de la colonia colocó en mis brazos con esa rutina profesional de quien ha hecho lo mismo 1000 veces, pero que para mí era la primera y única vez. Era grandote y sano, y llegó al mundo berreando como si ya supiera que había que hacerse notar, que el silencio era para los que no tenían nada que decir. Creció con ese mismo temperamento, directo, seguro de sí mismo, de esos hombres que ocupan el espacio que les corresponde sin disculparse. La segunda fue Marisela Concepción, en 1984, en un parto que fue más rápido que el de su hermano y menos dramático, como si ella ya hubiera decidido desde antes de nacer que no iba a hacer escándalo innecesario. Niña tranquila en apariencia, pero de una firmeza interior que se fue revelando con los años, de ojos grandes y muy oscuros, que miraban todo con una atención que a veces me ponía nerviosa, porque parecía que estaba viendo más de lo que uno quería que viera. Marisela creció siendo la más observadora de los 3, la que notaba los estados de ánimo de los demás antes de que los demás los notaran, la que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Desde chiquita supe que iba a ser la que más satisfacciones me daría, y estaba en lo correcto. El tercero fue Benjamín, en 1987, un parto de otoño en que el frío ya se sentía en el hospital, y yo pedí cobija 3 veces porque no me alcanzaba una sola. Benjamín llegó más parecido físicamente a su padre que los otros 2. La misma frente amplia, el mismo caminar pausado que desarrollaría con los años. Esa manera de asentarse en una silla que sugiere que se va a quedar ahí mucho tiempo, aunque solo haya llegado un momento. Fue el más callado de los 3, el que procesaba todo más lentamente y más profundamente, el que cuando finalmente daba su opinión sobre algo, hacía que todos dejaran de hablar para escucharlo. Criamos a esos 3 hijos en la casa que Aurelio compró en 1984 con un crédito del Infonavit, en la colonia Adolfo López Mateos, una de esas colonias de interés social que surgieron en los años 80 con sus casas idénticas en tamaño y en estructura, pero que la gente fue haciendo suyas con el tiempo, pintándolas de colores diferentes, añadiendo cuartos en la azotea, sembrando en los patios todo tipo de plantas que el catálogo original no había previsto. Nuestra casa era la número 42 de la calle Jacarandas. 2 recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo. Y un patio trasero pequeño pero suficiente donde yo sembré geranios rojos y rosas de Castilla y una mata de epazote que nunca faltó en mi cocina. La pintamos de amarillo claro porque Aurelio decía que el amarillo da alegría y que una casa necesita de alegría tanto como de paredes, y en eso yo estaba completamente de acuerdo. Esa casa se fue llenando de los ruidos y los olores de una familia que crecía, las peleas de los niños por el control del televisor, los olores de la cocina de los domingos con su arroz rojo y sus frijoles de olla y su pollo en mole negro, que yo aprendí de mi madre, y que Marisela dice que ella nunca ha podido hacer igual. El olor del almidón cuando planchaba los uniformes escolares el domingo por la noche para la semana.
el ruido de la lluvia de verano en el techo de lámina del cuarto que añadimos en la azotea cuando los niños fueron creciendo y necesitaron su espacio. Aurelio era buen proveedor. Eso hay que reconocérselo con la misma honestidad con que se reconoce todo lo demás, porque sería injusto de mi parte negarle lo que sí fue, mezclar lo malo con lo bueno, hasta que no se distinga ninguno de los dos. Nunca nos faltó el mandado. Nunca llegamos a deber renta porque la casa era propia desde que Ernesto tenía 2 años. Siempre hubo para los útiles escolares y para los libros. Siempre hubo para el doctor y el dentista cuando alguien lo necesitaba. Siempre hubo para la ropa de las fiestas y para los regalos de las posadas. Era un hombre que cumplía con lo material de manera consistente. Y eso, en el entorno en que me crié y entre las mujeres que conocía, era un mérito que no todas podían decir de sus maridos. Pero Aurelio tenía sus cosas. Todos los hombres tienen sus cosas, me decía mi madre cuando yo le contaba alguna incomodidad menor. Y yo le creía porque ella era sabia, y porque en aquel tiempo yo no tenía los ojos que tengo ahora. No tenía la perspectiva que da el tiempo, ni la experiencia que da el dolor. Sus cosas eran el mal humor que se le ponía a veces cuando llegaba cansado del trabajo. Ese silencio de armadura que se ponía en ciertas noches sin dar explicación ni pedir disculpa. La tendencia a tomar las decisiones importantes sin consultarme primero y a presentármelas como hechos consumados cuando ya no había nada que hacer. Y la pesca. La bendita pesca que empezó a ser parte de nuestra vida cuando llevábamos como 8 años de casados y que con el tiempo se volvería el centro de una historia que yo tardé demasiado en comprender. Desde que teníamos 8 años de casados, como digo, Aurelio agarró la costumbre de ir a pescar los fines de semana. Al principio me pareció perfectamente normal y no había razón para que no lo pareciera. Muchos hombres de por acá van a los bordos, a las presas, a los ríos. Es cosa de hombres. Decía la gente con esa certeza tranquila con que se dice cualquier cosa, que siempre ha sido así. Iba al bordo de San Marcos, que está a unos 8 kilómetros, al poniente de la ciudad, o a la presa de Valsequillo cuando se animaba a ir más lejos, y tenía quien lo llevara. Salía el sábado por la mañana temprano, a veces solo, y a veces con su compadre Eutimio Barrientos, que también tenía el hábito de la pesca, y regresaba el domingo por la tarde o el lunes de madrugada, si la pesca había estado buena, y habían decidido quedarse a dormir cerca del bordo, en casa de algún conocido. Siempre llegaba con su olor característico de sol y agua lodosa, y sudor de día al aire libre, y con su cubeta de plástico azul con algunos pescados, que yo le freía al día siguiente con chiles güeros y limón, y que los niños comían con gusto. Así fueron pasando los años. 31 años de matrimonio en que yo lavé su ropa, y cociné su comida y crié sus hijos, y cuidé su casa, y me acosté a su lado cada noche, y recé por su salud cada mañana. 31 años en que cada 2 semanas lo despedía en la puerta con su caña al hombro, y su cubeta azul, y su gorra de tela beige, y le decía que se cuidara, y que me avisara si llegaba tarde, y él me daba un beso en la mejilla, y decía que sí, que no se preocupara. 31 años, y yo sin saber nada, o más exactamente, sin querer saber nada, que es diferente. ¡Apuá! Hay una cosa muy curiosa que pasa cuando uno vive dentro de una mentira ajena. La mentira se vuelve invisible precisamente porque está en todas partes, porque se mezcla con todo lo demás y pierde el contraste que necesitaría para ser detectada. Es como vivir en una casa donde hay goteras desde siempre. Uno aprende a poner el balde en el lugar exacto y a no pensar en la gotera porque siempre ha estado ahí y el techo sigue en pie. Y la vida sigue, y no hay tiempo para todo. Las señales estaban ahí desde mucho antes de que yo pudiera verlas. Pero verlas habría implicado actuar sobre lo que se veía, y actuar habría implicado destruir una vida entera
que aunque fuera en parte una ilusión, también era en parte real. La primera señal que guardo nítidamente en la memoria ocurrió en el año 2001, cuando llevábamos 21 años de casados y yo tenía 41 años, y Ernesto ya estaba en la prepa, y Marisela en la secundaria, y Benjamín en 4º año de primaria, cuando la vida familiar estaba en ese punto de menos intensidad cotidiana, porque los niños ya se cuidaban solos en muchas cosas, y yo tenía más tiempo para notar el entorno. Fue un sábado de febrero, día frío y seco de mercado, de esos en que el viento del cerro trae esa frialdad seca que se mete en los huesos a pesar de que uno lleve suéter. Yo había ido al mercado Zaragoza con mi vecina Carmela Esperanza Ruiz, que en paz descanse porque murió de un derrame cerebral en el año 2016, mujer de buen corazón y mucha risa, a comprar tela y botones para unos manteles de mesa que me habían encargado para una boda. Íbamos caminando por la calle Independencia, hablando de los precios que cada vez subían más y del tiempo que cada vez traía sorpresas menos agradables, cuando vi a Aurelio del otro lado de la calle, a unos 20 metros de distancia. No me sorprendió verlo ahí porque era sábado, y a veces él pasaba por el centro antes de salir al bordo. Hacía algún mandado o visitabas a algún conocido. Lo que me detuvo en seco fue que no estaba solo. Caminaba junto a una mujer que yo no conocía, una mujer de como 40 y tantos años, bien arreglada, de cabello caoba recogido en un chongo bajo, con una blusa bordada de flores rojas que se veía bonita y una bolsa de mano de charol negro colgada del hombro. No iban agarrados de la mano ni tomados del brazo, ni en ninguna actitud que cualquier transeúnte pudiera considerar objetivamente comprometedora. Solo caminaban juntos. Pero había entre ellos esa cercanía particular, ese espacio reducido y cómodo que tienen los cuerpos de las personas que se conocen bien y que están acostumbrados a estar cerca. Una proximidad que no es la de los conocidos, ni la de los colegas, sino la de alguien diferente. Vi eso en los 10 segundos que tardé en verlos, antes de que doblaran por la esquina de la calle 3 Norte y desaparecieran. Carmela no los vio porque iba mirando el escaparate de una tienda de telas y tejidos. Yo me quedé inmóvil un momento, con la bolsa del mandado en la mano derecha y la cartera en la izquierda, sintiendo algo raro en el pecho que en ese momento no supe nombrar con precisión. No era exactamente dolor. No era exactamente miedo. Era más bien una incomodidad, una pregunta que no quería hacerse a sí misma demasiado fuerte. Esa noche, cuando Aurelio llegó con su olor habitual a agua de río y sus 4 carpas medianas en la cubeta azul, le pregunté de manera casual, mientras él se lavaba las manos en el fregadero, si había pasado por el centro ese día. Me miró por encima del hombro con esa serenidad que yo siempre le había envidiado, esa capacidad de parecer completamente tranquilo en cualquier situación, y me dijo que no, que había ido directo desde la casa de su compadre Eutimio. Me miró a los ojos cuando lo dijo, sin parpadear, sin ningún indicio de incomodidad. Yo lo miré también, un momento, y luego me serví un vaso de agua, y pensé que tal vez me había confundido de persona, que en Tehuacán hay hombres que se parecen, que el cansancio me jugaba bromas, y guardé eso que había sentido en el pecho en ese cajón particular de la mente, donde uno pone las cosas que no quiere examinar, y seguí pelando las papas para la cena. La segunda señal llegó en el verano del año 2003, en agosto, cuando el calor de Tehuacán se asentaba en las calles como una manta de lana, y uno salía a la calle a las 2 de la tarde y sentía que el sol era personal, que le hablaba a uno directamente. Ernesto ya vivía en Puebla estudiando ingeniería civil en la BUAP. Marisela estaba terminando la preparatoria con buenas calificaciones y planes de estudiar administración. Y Benjamín tenía 16 años, y esa edad difícil en que uno no sabe bien si es niño o adulto, y decide a veces ser lo peor de los dos al mismo tiempo. Yo estaba esa tarde cosiendo en mi cuarto,
avanzando en unos vestidos de quinceañera que me habían encargado con tiempo, pero que siempre llegan más rápido de lo que uno cree. Estaba buscando unas tijeras medianas que yo recordaba haber usado en ese cuarto, y no encontraba sobre la máquina ni en el cajón de la costura. Por alguna razón que hoy no podría explicar, abrí el cajón de la mesita de noche de Aurelio, que yo no acostumbraba abrir porque era su cajón, y el respeto a los espacios personales siempre fue una norma no escrita en nuestra casa. Lo abrí buscando las tijeras. Las tijeras no estaban. Lo que estaba era un recibo de restaurante. El restaurante se llamaba El Mirador, establecimiento que yo sabía estaba en la zona de las Ánimas en Puebla capital, porque una clienta mía lo había mencionado alguna vez como lugar donde celebraban las ocasiones especiales, porque era bonito y no excesivamente caro. El recibo estaba fechado el sábado 15 de agosto, día en que Aurelio se había ido al bordo con su compadre Eutimio, según me había dicho el viernes en la noche mientras yo le planchaba la camisa. El monto del recibo era de 380 pesos, con 50 centavos, por una cena para 2 personas. Entrada de sopa, 2 platos fuertes de la especialidad de la casa, que decía ser trucha al limón, y una botella de vino tinto de la casa. Sostuve ese recibo durante lo que me pareció mucho tiempo, pero que probablemente no fueron más que 2 minutos. Las manos no me temblaban. El corazón sí latía más fuerte de lo normal, con esa manera particular que tiene de avisar que algo no está bien antes de que la mente lo confirme. Doblé el recibo exactamente de la misma manera en que estaba doblado. Lo devolví al cajón en la posición exacta en que estaba. Cerré el cajón suavemente y me fui a mi cuarto a seguir cosiendo. Me dije que seguramente Aurelio había pasado por Puebla por algo de trabajo antes de ir al bordo. Me dije que los supervisores a veces tienen compromisos que no comparten con la familia. Me dije que no había razón para hacer de eso algo más de lo que era. Me dije muchas cosas razonables y convenientes que yo misma sabía, en algún nivel que no eran suficientemente razonables, pero que me servían para seguir cosiendo en paz esa tarde de agosto. La tercera señal fue más difícil de guardar en el cajón de las explicaciones convenientes, porque llegó a través de mis propios ojos, los de alguien en quien confío completamente, los de Marisela. Era primavera del año 2005, temporada en que Tehuacán huele a flores de nardo que los vendedores llevan en manojos al mercado y a tierra húmeda, después de las lluvias que anuncian el temporal. Marisela tenía 21 años y trabajaba en una tienda de ropa del centro donde era encargada de turno, con una responsabilidad que se había ganado ella sola con puntualidad y buen trato a los clientes. Llegó a comer un mediodía con esa cara que tienen las personas cuando traen algo atravesado en la garganta y no saben bien cómo sacarlo sin que cause daño. Yo lo noté en cómo acomodó la silla antes de sentarse, en cómo partió el bolillo en pedacitos muy pequeños, sin comérselos, en cómo miraba el plato de arroz sin realmente verlo. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que nada, que era el calor. Benjamín estaba ahí comiendo también, pero se fue a su cuarto en cuanto terminó, con esa desenvoltura adolescente de quien no nota nada que no le sea directamente relevante. Cuando quedamos solas lavando los platos, con el sonido del agua y la televisión de fondo que yo había dejado encendida con las noticias, Marisela me dijo en voz baja, sin voltear a verme, casi dirigiéndose a la ventana más que a mí, que el sábado anterior había visto a su padre en el mercado El Carmen, con una señora que no era yo. Me dijo que la señora lo agarraba del brazo y que su padre la miraba con una cara que ella nunca le había visto antes, una cara de una ternura diferente a la que yo conocía en él, más suave y más abierta de alguna manera. Yo seguí lavando los platos con las manos dentro del agua tibia y jabonosa, sintiendo ese contraste físico entre el calor del agua y el frío que se instaló en mi pecho en ese momento. Le pregunté cómo era la señora. Marisela dudó antes de contestar,
como si estuviera midiendo el daño que podían causar sus palabras. Luego dijo que tendría como 45 años, que usaba el pelo teñido de color caoba con reflejos, que llevaba aretes de aro dorados grandes. Le dije con la voz más firme que pude que seguramente era alguna conocida del trabajo, alguna colega de la embotelladora. Marisela no dijo nada por un momento. Luego me miró de frente y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier acusación o explicación que hubiera podido darme. Vi compasión. El tipo de compasión que se tiene por alguien a quien uno quiere y a quien ve sufriendo algo que ya no puede protegerse de saber. Terminamos de lavar los platos en silencio, y ese día no hablamos más del tema, ni ese día ni en muchos días siguientes. La cuarta señal me llegó por teléfono, un martes de noche del año 2007, con esa traición particular que tienen las 11 de la noche, cuando el silencio de la casa hace más audibles todas las cosas que uno querría no escuchar. Yo ya estaba acostada porque me levantaba a las 6, y mi cuerpo ya no aguantaba el desvelo de la juventud con la misma facilidad. Aurelio no estaba. Había salido a lo que él llamaba una junta de supervisores en la embotelladora, de esas que según él se prolongaban hasta las 10 u 11, porque había cosas importantes que resolver, y el gerente no tenía paciencia para dejar los asuntos a medias. El teléfono fijo de la sala sonó 3 veces antes de que yo lo contestara. Adormilada pero alerta con esa alerta particular que tiene la maternidad. Ese sexto sentido que hace que uno se despierte al primer ruido en busca de que no le pase nada a alguno de los hijos. Dije, bueno, al otro lado hubo un silencio de 3 o 4 segundos, de esos que no son vacíos, sino llenos de algo que nadie ha decidido todavía cómo decir. Luego una voz de mujer, no joven ni vieja, una voz de adulta con un tono que oscilaba entre la decisión y la duda, preguntó si estaba el señor Aurelio. Le dije que no estaba. Silencio nuevamente. Y luego la línea se cortó, sin despedida, sin nombre, sin explicación de ningún tipo. Me quedé con el auricular en la mano escuchando el tono de marcación durante varios segundos, como si esperara que la mujer regresara o que el silencio me dijera algo. Luego puse el teléfono en su base, me senté un momento en el borde de la cama y me quedé mirando la oscuridad del cuarto con esa pregunta que no quería hacerse completamente. Finalmente me acosté. Estuve con los ojos abiertos mirando el techo por 1 hora aproximadamente, escuchando los ruidos de la casa dormida, antes de que el sueño me venciera. Cuando Aurelio llegó pasada la 1 de la mañana, lo escuché quitarse los zapatos en el pasillo, con la parsimonia de quien no quiere despertar a nadie. No lo llamé. No le pregunté nada. Y así pasó esa noche hacia el olvido conveniente, donde yo archivaba todo lo que no quería examinar. La quinta señal llegó en un contexto inesperado. La alegría de una nueva vida. En el año 2009 nació Valentina, la primera hija de Ernesto, y su esposa Fernanda, mi primera nieta, y fuimos a Puebla un fin de semana de junio a conocerla. Fue un viaje hermoso por muchas razones. El departamento de Ernesto en la colonia La Paz olía a talco de bebé y a café recién hecho. Fernanda estaba radiante con esa luz particular que tienen las mujeres recién paridas, y Valentina era un bulto rosado y dormilón que cabraba perfectamente en el hueco del codo de mi brazo. Esa noche, después de la cena, mientras los hombres veían un partido de fútbol en la sala y Fernanda dormía con la bebé, yo salí al balcón del departamento a tomar un poco de aire y a mirar las luces de Puebla de noche, que desde ese 4º piso se veían bonitas y lejanas como un mapa luminoso. El teléfono celular de Aurelio, que él había dejado sobre la mesa del comedor, empezó a sonar. Yo fui a avisarle porque el sonido era audible desde el balcón. Agarré el teléfono para llevárselo al cuarto donde estaban los hombres y vi la pantalla encendida.
El nombre que aparecía era simplemente la letra E, seguida de un punto. Una sola letra. No un nombre completo, no dos iniciales, no ninguna identificación que uno pudiera interpretar sin contexto. Aurelio apareció de la puerta del cuarto antes de que yo pudiera dar un paso, y me quitó el teléfono de la mano con una rapidez que no correspondía a la situación, con una urgencia que no coincidía con la calma del resto de la noche. Contestó saliendo al pasillo y cerrando la puerta detrás de él. Yo volví al balcón y me quedé viendo las luces de Puebla durante un buen rato, sintiéndome de repente muy lejos de la alegría de la noche, con ese peso frío de vuelta en el estómago, que ya conocía de otras ocasiones anteriores, aunque nunca lo había reconocido con ese nombre. La sexta señal llegó de afuera, de la boca de quien menos esperaba. Doña Esperanza Gutiérrez, la señora del barrio de San Lorenzo que tenía fama de saber todo lo que pasaba en medio Tehuacán y de considerarse en la obligación moral de comunicárselo a quien correspondiera. Me la encontré en las escaleras del Templo del Sagrado Corazón, un domingo de octubre del año 2010, después de misa de 12, cuando yo salía con mi bolsa del reclinatorio y mi mantilla de encaje negro doblada sobre el brazo. Me detuvo con esa mano suya de anillos de plata y uñas pintadas de rojo oscuro, y me dijo, con una sonrisa de compasión que era en realidad de satisfacción por ser ella quien diera la noticia, que había escuchado por ciertos canales que ella no podía revelar, que mi Aurelio tenía una casita en la colonia Morelos. «Una casita», me dijo con ese énfasis que tenía el sabor de algo que se mastica mucho antes de tragarse, donde vivía con una señora de nombre que ella tampoco podía decir, pero que era conocida en esa zona de la ciudad. La miré durante un tiempo que probablemente le pareció largo a ella, aunque a mí me pareció brevísimo, porque en ese tiempo que pareció largo, mi mente estaba procesando a una velocidad que nunca había tenido. Luego le dije, «Gracias, ya lo sabía», y me fui caminando por la banqueta sin voltear. No lo sabía. No sabía nada de ninguna casita en la colonia Morelos. Pero no le iba a dar a doña Esperanza el gusto de verme temblar en las escaleras de la iglesia, con sus anillos de plata y su sonrisa de lástima. Llegué a mi casa caminando despacio. Saludé a Benjamín que estaba viendo televisión en la sala. Me fui al baño. Abrí la llave del agua fría y me quedé mirando el agua caer en la pileta durante unos segundos. Luego me asomé al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era yo, pero también era alguien diferente. Alguien que ya no podía seguir pretendiendo que las señales eran coincidencias o confusiones o malentendidos. Me lavé la cara, me sequé con la toalla de flores bordadas que colgaba del gancho junto al espejo. Y salí a preparar la comida del domingo como si nada hubiera pasado, porque todavía no sabía qué hacer con lo que acababa de confirmar de manera tan directa y tan sin anestesia. La séptima señal fue la definitiva, la que ya no pude guardar en ningún cajón, porque era demasiado grande para cualquier cajón. Fue en junio del año 2011, un martes por la tarde con una luz de verano que entraba por las ventanas de la cocina, con esa generosidad particular del sol de junio, en el altiplano. Marisela llegó con cara de quien ya tomó una decisión que le costó mucho tomar y que no piensa echar para atrás. Se sentó en la silla frente a mí y puso su teléfono sobre la mesa con la pantalla encendida sin decir nada primero. En la pantalla había una fotografía. La fotografía mostraba a Aurelio de traje oscuro, de pie, con una mujer a su lado que usaba un vestido de encaje color champán, con el cabello caoba recogido con flores. Detrás de ellos, perfectamente visible, el arco de flores blancas de una iglesia decorada para boda. Marisela me explicó en voz muy baja que su amiga Jacinta la había tomado sin querer en una boda a la que había asistido en abril, que cuando revisó las fotos en su teléfono había reconocido a su padre y que había guardado la imagen durante semanas sin saber qué hacer con ella,
porque el peso de lo que representaba era demasiado para cargarlo sola. Me quedé mirando esa fotografía durante mucho tiempo. El café que yo había puesto en la estufa empezó a hervir y a hacer ese ruido de borboteo que normalmente me resulta hogareño y reconfortante, y que esa tarde me llegó de lejos, como si viniera de otra casa. Las manos no me temblaban. El corazón sí hacía algo diferente a latir, algo más parecido a apretarse. Hubo algo en mí que se detuvo en ese momento, y al mismo tiempo algo que empezó, como cuando se acaba una historia y empieza la siguiente en la misma página, sin espacio entre las dos. Y aquí, mientras les cuento esto, quiero hacer una pausa porque hay algo que dejé en el comentario fijado que nació exactamente de este tipo de momento. Cuando todo lo que creías que era sólido empieza a moverse, búscalo cuando puedas, que lo puse ahí pensando en ti. Después de que Marisela se fue esa tarde, después de que nos abrazamos largo y en silencio, y ella me preguntó qué iba a hacer, y yo le dije, necesito pensar. Me quedé sola en la cocina con esa fotografía tatuada en la mente, aunque ya no estuviera físicamente frente a mí. Lo primero fue ese aturdimiento particular de las revelaciones grandes, esa quietud que no es paz, sino la antesala de algo que todavía no se ha terminado de asentar. Me serví el café que había hervido de más, oscuro y un poco amargo, y me lo bebí lentamente de pie junto a la ventana, mirando el patio donde los geranios estaban rojos y quietos bajo la luz de la tarde. Los días que siguieron fueron de una tortura silenciosa y metódica que no le deseo a nadie. Aurelio llegaba a sus horas, se sentaba a la mesa, comía lo que yo servía, veía las noticias, me daba ese beso distraído de costumbre en la mejilla antes de dormir, y yo respondía a todo eso con la máscara de la normalidad que descubrí haber estado usando durante años sin saberlo. Solo que ahora la máscara era consciente. Ahora sabía que la usaba. Y detrás de ella estaba yo, la refugio sin máscara, mirando todo con unos ojos que ya no eran los mismos de la semana anterior. Empecé a observar con una atención nueva. Atención al olor de su ropa cuando llegaba los lunes diciendo que había dormido en casa del compadre Eutimio, porque la pesca se había alargado. A veces olía a agua de río y a sol, que es lo que debería oler. Pero algunas veces, no siempre, olía a un jabón de tocador perfumado que yo no compraba en mi casa, a ese olor limpio y ajeno que tienen los baños de otras personas. Atención al teléfono, que ya nunca dejaba sobre ninguna superficie, que siempre llevaba consigo al baño, que contestaba saliendo del cuarto cuando la llamada era de ese número sin nombre o de esa letra sola. Atención a los pequeños cambios en la ropa que usaba para sus salidas de pesca. Antes salía con ropa de trabajo vieja y cómoda, como corresponde a quien va a estar en el campo. En los últimos tiempos había veces que la ropa que llevaba era más nueva, mejor planchada, más arreglada de lo que uno pondría para sentarse junto a un bordo. La necesidad de saber todo antes de hacer cualquier cosa se instaló en mí con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. No iba a confrontarlo sin pruebas. No iba a ser una escena que me dejara a mí en posición débil y a él con espacio para negar. Iba a saber exactamente qué estaba pasando, dónde y con quién. Antes de abrir la boca, a través de Marisela y de la amiga Jacinta, conseguí el nombre completo de la mujer de la fotografía. Elisa Noemí Treviño Sandoval, 49 años, residente de la colonia Morelos de Tehuacán desde hacía varios años. La misma colonia que doña Esperanza había mencionado meses antes. Una colonia de mi propia ciudad, a una distancia que podía recorrerse en 20 minutos a pie. La siguiente vez que Aurelio salió a pescar un sábado, yo me fui a la colonia Morelos con mi comadre Cristina Salazar de Hernández. Cristina es de esas mujeres que han visto mucho en la vida y ya no se asustan de nada, que tienen esa valentía tranquila de quien sabe que la verdad, aunque duela,
Siempre es mejor que la mentira cómoda. Tiene carro, un Atsuru Burdeos del 98 que cuida como si fuera su quinto hijo. Y esa madrugada del sábado me recogió en mi esquina sin preguntar demasiado, con ese instinto de amistad verdadera que sabe cuándo las preguntas sobran. La casa número 74 de la calle Reforma de la colonia Morelos era de color durazno, con macetas de begonias en la entrada, cortinas amarillas en la ventana del frente y una puerta de herrería negra con un letrero de cerámica pintado a mano. Era una casa de buen aspecto, bien mantenida, con ese cuidado en los detalles que le pone alguien que quiere que su hogar diga algo bueno de ella. Cristina estacionó a media cuadra y esperamos. No tuvimos que esperar mucho. A los 15 minutos se abrió la puerta y salió Aurelio. Mi Aurelio. Con una camisa de cuadros azules y blancos que nunca había visto en mi casa, que él guardaba ahí porque en mi casa no tendría sentido. Salió, cerró la puerta detrás de él con una llave propia y se fue caminando hacia la esquina. Reconocí su manera de caminar antes de reconocer su cara, ese andar ligeramente encorvado y pausado que yo habría identificado entre 1000 personas en cualquier ciudad. Cristina me puso la mano en el brazo sin decir nada. Yo estaba completamente quieta, con esa quietud que no es paz, sino concentración total, con los ojos secos porque ya había gastado las lágrimas en otras noches previas. Ya no tenía dudas, tenía certeza, y aunque la certeza dolía, era también el terreno firme sobre el que iba a poder pararse y caminar. Pero el destino, o Dios, o el azar, o como quieran llamar a eso que a veces convoca los momentos exactos en el orden más impactante, tenía preparado para mí algo que yo no había anticipado en ningún escenario de los que había imaginado. Algo que ocurriría un mes después, en noviembre, en una iglesia de mi propia ciudad, y que haría innecesaria toda la planificación cuidadosa que yo había empezado a construir. Fue el domingo 4 de noviembre de 2011. Llegué a la iglesia de San Francisco de Asís para la misa de 12, con un poco de anticipación, como acostumbro, para encontrar un lugar en el costado derecho, donde la luz entra de manera especial por los vitrales coloniales y donde el ambiente tiene esa quietud que a mí me ayuda a rezar con más concentración. Había más gente que un domingo normal. Había flores blancas en el altar y cintas blancas en los primeros bancos. Una boda, pensé. Hay bodas después de misa los domingos. No es extraño. Me acomodé en un banco del lado derecho, cerca de una columna de piedra. Me persigné y bajé los ojos para rezar el acto de contrición antes de que empezara la ceremonia. Cuando volví a levantar los ojos había más gente que cuando me había sentado, y el padre Felipe, el sacerdote que predica en esa iglesia con esa sabiduría tranquila que tanto me gusta, estaba al frente, pero no solo. Había alguien con él, de traje. Y por el pasillo central, desde el fondo de la iglesia, empezó a avanzar una mujer con vestido blanco. El corazón me dio un golpe que pensé que se iba a oír. La mujer del vestido blanco tenía el cabello recogido con flores pequeñas y avanzaba del brazo de un hombre mayor, su padre presumiblemente, con esa solemnidad pausada que tienen las novias en el momento en que todos los ojos están sobre ellas. La iglesia estaba llena de gente bien arreglada, de familias elegantes, de fotógrafos que se movían discretamente entre los bancos, buscando el ángulo exacto. Y al frente, de pie junto al altar, con un traje oscuro de rayas grises casi imperceptibles y una corbata Burdeos con nudo Windsor, que él solo nunca se hubiera hecho, con el cabello peinado hacia un lado con algún producto que yo nunca le había visto usar, con una expresión en el rostro que yo nunca le había conocido en 31 años. Estaba Aurelio, mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que 3 semanas antes había salido de mi casa con su cubeta azul rumbo al bordo de San Marcos. Había algo casi irreal en lo que estaba viendo,
algo que el cerebro tarda unos segundos en procesar, porque no tiene categoría disponible para esa clase de información. No me moví. Me quedé en ese banco de madera de la iglesia de San Francisco de Asís, completamente inmóvil, con las manos sobre el misal, viendo cómo la novia llegaba al altar, y Aurelio le tomaba la mano con esa misma mano que me había tomado a mí en este mismo tipo de momento, 31 años antes. Mi mente, en lugar de paralizarse, hizo algo que hasta hoy me sorprende. Empezó a registrar detalles con una nitidez fotográfica. El nudo de la corbata que no era el suyo, los zapatos brillantes que no eran los que usaba conmigo, la manera en que miraba a la novia, con una atención que no distraía, con esa presencia completa que yo no recordaba haber recibido de él en muchos años. El ramo de flores blancas sobre el altar, los testigos parados a los lados, la música del organista. Saqué mi teléfono con mucho cuidado, lo puse en silencio. Y tomé fotografías, varias, del altar, de los presentes, del momento en que pusieron los anillos, de la firma en el libro parroquial. Luego guardé el teléfono, recogí mi bolsa, y con la misma tranquilidad con que había llegado, me puse de pie y salí de la iglesia. En las escaleras de piedra del atrio de San Francisco de Asís, Tehuacán seguía siendo exactamente la misma ciudad de siempre. Las palomas en el jardinito, la señora de los elotes, el niño corriendo. La vida cotidiana que no detiene su marcha por ninguna revelación personal, que sigue su ritmo independientemente de que el mundo de alguien se esté reconfigurando en tiempo real. Me senté en un escalón del costado y llamé a Cristina. Contestó al segundo timbre. Le dije en 4 palabras lo que había visto. Hubo 3 segundos de silencio, y luego, ya voy para allá. Mientras esperaba, sentada en esas escaleras de la iglesia con el sol de noviembre en la cara, tomé la decisión más importante de todo el proceso. No iba a entrar corriendo a interrumpir nada. No iba a gritar ni a llorar, ni a hacer nada que resultara en un escándalo, donde yo quedara como la descontrolada y él como la víctima de una loca. Iba a usar la ley, la verdad y el momento exacto. Iba a hacer algo que requiriera tiempo, planificación y sangre fría. Y lo iba a hacer bien. Los días que siguieron fueron los más metódicos y los más fríos de mi vida. Y lo digo como reconocimiento, no como crítica. Necesité esa frialdad para hacer lo que tenía que hacer, sin que las emociones me desviaran del camino que yo misma había trazado. Lo primero fue contarles a mis hijos. No podía iniciar ninguna acción sin que ellos supieran, sin que tuvieran la oportunidad de procesar la información y de elegir su posición. Con Marisela fue diferente a lo que yo esperaba. No lloró. Me miró con esa firmeza suya de ojos grandes y me dijo que llevaba años esperando que yo me decidiera, que ella siempre había tenido la esperanza de equivocarse, pero que en el fondo sabía que no se estaba equivocando. Me dijo que estaba conmigo en todo lo que decidiera hacer, sin condiciones. Ernesto vino de Puebla el siguiente fin de semana. Se sentó en la cocina de la casa donde había crecido y miró las fotografías de mi teléfono en silencio, con esa pausa larga que él siempre hace antes de decir algo importante. Cuando terminó de mirarlas, las devolvió sin comentarios sobre las imágenes. Luego me dijo que qué necesitaba de él. No preguntó cómo me sentía. Preguntó qué necesitaba. Es el tipo de pregunta que hacen las personas que entienden que el sentimiento es secundario cuando hay cosas concretas que resolver. Benjamín fue el que más me costó. Se fue de mi casa sin decir nada cuando se lo conté. En silencio y con la cara cerrada de quien recibe un golpe que no esperaba en un lugar que creía protegido. Marisela fue a buscarlo. Tardó 3 semanas en llamarme, y cuando lo hizo su voz tenía un temblor que no le había escuchado desde que era chiquito, y se caía y se lastimaba. Me dijo que lo sentía. Le dije que él no tenía nada de qué sentirse, que lo malo lo había hecho su padre,
y que eso era asunto entre su padre y yo, no una carga que correspondía a los hijos cargar. Mientras tanto, trabajé con la licenciada Patricia Moreno Bustamante, la abogada que me había recomendado Cristina, en construir el caso legal. Conseguimos el acta de matrimonio civil de Aurelio y Elisa Noemí Treviño Sandoval. Se habían casado en el registro civil de Tehuacán en septiembre de 2011, 2 meses antes de la boda religiosa que yo había presenciado. Eso, en términos legales, era bigamia inequívoca. La licenciada me explicó las opciones: divorcio con compensación, denuncia penal por bigamia, reclamación de la parte proporcional de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero yo había estado pensando, en las noches largas de ese noviembre de 2011, en algo más. La ley resolvería lo legal. La ley me daría el divorcio, la pensión, la casa. Pero había algo que la ley sola no podía darme: la posibilidad de que las personas que habían sido parte de la mentira de Aurelio, específicamente la familia de Elisa Noemí, supieran la verdad de la persona con quien ella se había casado. Aurelio les había dicho que era viudo. Les había dicho que yo estaba muerta. Y yo pensé que si él había decidido matarme en su historia, lo mínimo que podía hacer yo era resucitar en persona. Conseguí, a través de los canales de conocidos que en una ciudad mediana siempre existen, la información de que la familia de Elisa Noemí tenía organizada una comida familiar para el primer sábado de diciembre, en casa de sus padres, en la colonia Independencia. Una comida íntima para celebrar el matrimonio reciente. Los padres de ella, según me informó Marisela a través de Jacinta, no sabían que Aurelio estaba casado. No sabían nada de mí. No sabían que su hija había participado, consciente o no, en una bigamia. Preparé lo que iba a llevar con el mismo cuidado que le pongo a los trajes difíciles de costura. Una copia certificada de nuestra acta de matrimonio de 1980, con sello oficial y firma del registro civil. Una fotografía de nuestra boda, la que siempre estuvo en la sala de mi casa. Y mi presencia, que 31 años de vida honesta habían convertido en la prueba más contundente de todas. Cristina fue conmigo. Marisela también, porque insistió con una firmeza que yo no habría podido resistir, aunque hubiera querido. Llegamos a la colonia Independencia a las 2 de la tarde del primer sábado de diciembre, cuando la comida familiar estaría en su momento de mayor actividad. La casa de los padres de Elisa Noemí era de 2 pisos, con barda alta y puerta de madera verde, y desde la banqueta se escuchaban adentro voces y música, y ese ruido particular de las reuniones familiares que están en su punto álgido. Cristina estacionó el carro. Las 3 nos quedamos en silencio un momento. Le dije a Marisela que podía quedarse en el carro si quería. Me dijo que ni pensarlo. Cristina dijo que nos esperaba con el motor caliente. Bajé del carro. Toqué el timbre. ¡Taratastana! La puerta la abrió una muchacha de como 18 años, limpia y de buen aspecto, con cara de quien abre puertas a gente que no conoce y espera que se identifique antes de decidir qué hacer. Le dije que quería hablar con los señores de la casa, los padres de la señora Elisa Noemí, que era un asunto importante, que mi nombre era Refugio Villanueva, que era la esposa de Aurelio Contreras Montoya. La muchacha desapareció hacia adentro sin decir nada. Marisela y yo esperamos en el umbral, escuchando el murmullo de la reunión que continuaba adentro, ajena a nuestra presencia y al significado de lo que estaba a punto de pasar. Salió primero el señor. 70 años aproximados, complexión fuerte, bigote blanco perfectamente recortado, guayabera de lino color crema. Tenía la cara de quien acaba de salir de la mesa y no estaba esperando visitas, pero que las recibe con cortesía porque así le enseñaron. Detrás de él llegó su esposa, del mismo rango de edad, con mandil floreado y cara de cocina interrumpida. Se pararon los dos frente a nosotras con una expresión que mezclaba la cortesía con la pregunta.
Le entregué al señor la copia certificada del acta de matrimonio. No dije nada mientras la sacaba del sobre manila donde la había guardado doblada. Solo la puse en sus manos. Él la tomó con ese gesto de quien recibe algo que no pidió, pero que acepta por educación. La leyó. Su esposa se acercó a leer por encima de su hombro. El silencio que se hizo mientras leían era de los que pesan, de los que uno siente físicamente en el pecho. Y fue en ese silencio cuando Aurelio apareció por el pasillo. Vestía su camisa de cuadros azules y blancos. Cuando me vio su cara hizo eso que ya describí antes. Fue como si todas las capas de la persona que había construido en esa vida paralela cayeran al mismo tiempo, dejando ver debajo de ellas algo sin nombre que no era la persona que yo había conocido, ni la persona que ellos creían conocer. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Fue Marisela quien habló, con esa voz suya que no se alza pero tampoco se dobla. Mi padre lleva 31 años casado con mi madre. Pensamos que esta familia merecía saberlo. Lo que pasó después en esa casa no lo vi completamente porque di un paso atrás hacia la banqueta. Escuché voces. Escuché la de Aurelio intentando decir algo que no pudo terminar. Escuché la de una mujer, que sería Elisa Noemí, con un tono que mezclaba el dolor y la rabia en proporciones iguales. Escuché al padre de ella con una voz de hombre que acaba de entender algo que no esperaba entender y que todavía está procesando la indignación. No entré. No necesitaba entrar. No había ido a destruir. Había ido a devolver a cada quien la información que le correspondía para tomar sus propias decisiones con los ojos abiertos. Marisela se acercó a mí. Nos fuimos al carro de Cristina. Cristina nos miró cuando nos subimos y preguntó: «¿Cómo les fue?», le dije. «Bien». Y era verdad. El camino de regreso lo hice mirando las calles de Tehuacán por la ventanilla. Mi ciudad, que era siempre mi ciudad, que lo seguiría siendo. Pensé en el acta de matrimonio que habían leído los padres de Elisa Noemí. Pensé en la cara de Aurelio. Pensé en todo lo que seguiría, en el proceso legal que avanzaría, en la vida que me quedaba por delante. Y pensé también, con una claridad que hasta ese momento no había tenido de manera tan nítida, que me habían quitado 31 años, pero que no me habían quitado los que quedaban, y los que quedaban eran míos. El proceso legal que siguió fue largo en los trámites, y más breve de lo que yo esperaba en los resultados, gracias a la solidez de las pruebas que la licenciada Moreno había construido con paciencia y profesionalismo. El divorcio quedó decretado con todas las condiciones que nos correspondían por ley. La pensión compensatoria por los años de trabajo doméstico no remunerado, la casa de la colonia Adolfo López Mateos asignada a mi nombre y la notificación formal a las autoridades del delito de bigamia que, aunque Aurelio no llegó a pisar la cárcel por razones de procedimiento que no vienen al caso, explicar, sí quedó registrado en los expedientes del Registro Civil y de la Procuraduría. Aurelio salió de la casa de la colonia Adolfo López Mateos una tarde de enero de 2012, con su ropa doblada en 2 maletas y su caña de pescar y esa cubeta azul que ya nunca quise volver a ver. No hubo gran escándalo en ese momento. Él sabía que el terreno legal no le favorecía y que hacer escándalo solo lo perjudicaría más. Se fue a la casa de la colonia Morelos. Lo que pasó después entre él y Elisa Noemí no lo sé con detalle, y tampoco me importó saberlo. Ese ya no era asunto mío. En el barrio la noticia circuló como circulan todas las noticias en las ciudades de tamaño mediano, donde la gente se conoce y tiene opiniones sobre lo que le pasa a sus vecinos. Hubo quienes me miraron con esa lástima incómoda, de quien no sabe qué decir, pero quiere decir algo. Hubo quienes me buscaron para contarme lo que supuestamente siempre habían sabido, pero nunca habían dicho. Hubo quienes simplemente siguieron saludándome, igual que siempre, que fueron los que más agradecí.
A todos los traté con la misma cortesía y la misma distancia digna. Mis hijos fueron encontrando, cada uno a su tiempo y a su manera, el camino de vuelta a algo que no era lo de antes, porque lo de antes ya no existía, sino algo diferente, y en algunos aspectos más honesto. Ernesto fue el primero en recuperar el equilibrio, tal vez ayudado por la distancia y por tener su propia familia que requería su atención y su energía. Marisela se convirtió en mi aliada más cercana, una compañera de una lealtad que me emociona cada vez que lo pienso. Benjamín tardó más, porque en él el proceso de desmontar la imagen del padre admirado fue el más doloroso, pero lo hizo con honestidad y con tiempo, y hoy tiene con Aurelio una relación que es lo que puede ser y no lo que fue, limitada pero no inexistente, respetuosa pero sin ilusiones. El proceso de reconstruirme a mí misma fue simultáneo a todo lo demás, y fue el más importante de todos, aunque nadie le ponía ese nombre en las conversaciones. No fue lineal. Hubo días de claridad y días de regreso a la confusión, mañanas en que me levantaba con energía y noches en que el peso de los años mal gastados volvía con fuerza. Pero fue avanzando. Una mañana de marzo de 2012, me desperté antes del amanecer con esa claridad particular que a veces trae el insomnio cuando decide ser productivo en lugar de solo oscuro. Me puse la bata, hice café en la cafetera nueva que me había regalado Marisela para Reyes y me fui a sentarme en el patio en la silla de hierro forjado que compré en el mercado de Pulgas 2 semanas antes. El cielo estaba todavía oscuro, pero con ese azul profundo que anuncia que la luz está en camino. Los geranios estaban quietos, el barrio dormía, y yo estaba sola en mi patio con mi café, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no me faltaba nada. No era felicidad todavía, porque la felicidad se construye más despacio. Era algo más básico y más importante que la felicidad. Era integridad. Era sentirme entera, dueña de cada centímetro de lo que era y de lo que tenía. Era saber que la casa donde estaba sentada era mía, que el café que tomaba lo había comprado yo, que la decisión de sentarme en ese patio, en esa silla a esa hora, la había tomado yo sin consultarla, ni justificarla con nadie. Esa mañana, mientras el cielo iba cambiando del azul oscuro al gris y luego al rosado del amanecer, me prometí a mí misma varias cosas. Me prometí que nunca más iba a elegir la comodidad del no saber sobre la dignidad del saber, que nunca más iba a guardar en cajones de la mente cosas que merecían examinarse a la luz, que iba a vivir el tiempo que me quedaba con los ojos abiertos, aunque lo que hubiera que ver no siempre fuera bonito. Mija, cuando me puse de pie esa mañana y recogí todo eso que había entendido sentada en mi patio, pensé en todas las mujeres que habían estado donde yo estuve, y por eso dejé algo en el comentario fijado, algo que ojalá hubiera tenido yo en aquel tiempo cuando más lo necesitaba. Búscalo hoy, antes de que se te olvide, que es de mujer a mujer y viene del corazón. Me inscribí ese mismo año en un taller de costura avanzada en el centro de capacitación del municipio, no porque necesitara aprender técnicas que no conociera. Llevo cosiendo desde los 12 años y conozco el oficio mejor que muchas maestras, sino porque necesitaba estar en un espacio con otras mujeres, haciendo cosas con sus manos y con sus vidas. Salir de las 4 paredes de mi propia casa, que aunque eran mías, podían volverse una trampa si yo las dejaba. Fue ahí donde conocí a doña Carmen Xochitl Mendoza, 72 años en aquel entonces, tehuacanera de toda la vida, bordadora de una finura que quitaba el aliento y con el carácter más alegre y más directo que hubiera conocido en mucho tiempo. Se convirtió en mi amiga del tipo que solo se hace cuando ya uno es adulto y ya no tiene tiempo para las amistades que cuestan más de lo que dan.
También retomé con más fuerza mi trabajo de costura como negocio propio. Empecé a aceptar encargos más ambiciosos que antes. Vestidos de novia, trajes de fiesta, uniformes para negocios y restaurantes de la zona. Marisela me ayudó a hacer una cuenta en las redes sociales donde empecé a publicar fotos de mi trabajo, y los encargos fueron aumentando de una manera que en otro tiempo habría parecido improbable. El dinero que ganaba era completamente mío. Lo que era mío era completamente mío. Esa simplicidad, que puede sonar obvia desde afuera, para mí fue una revelación. Viajé ese año a Puebla 2 veces, cosa que antes nunca hacía porque los viajes requerían de justificaciones y de permisos implícitos que ya no tenían sentido, pero que yo seguía pidiendo de costumbre. Una vez para ver a Ernesto y a mi nieta Valentina, que ya caminaba y decía palabras con esa determinación de las niñas que saben exactamente lo que quieren, aunque no siempre sepan cómo pedirlo. Otra vez para ir con Marisela a una exposición de textiles en el Museo Amparo, donde pasé 2 horas mirando telas y bordados de todo el país, con una atención que me sorprendió a mí misma, como si hubiera redescubierto un interés que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido espacio suficiente para expandirse. En 2013 me uní a un grupo de apoyo para mujeres que coordina una señora llamada Yolanda Esperanza Ríos Cárdenas, que trabaja en el centro comunitario del barrio de la Trinidad y que tiene esa manera particular de escuchar que no interrumpe y no juzga y no da consejos hasta que uno los pide. En ese grupo encontré algo que nunca había tenido en toda mi vida adulta. Un espacio donde la honestidad no tenía consecuencias, donde una podía decir estaba enojada, o tenía miedo, o no sé qué hacer, sin que nadie le dijera lo que debería sentir o lo que debería hacer. Ese espacio me enseñó más sobre mí misma en 6 meses que 31 años de matrimonio en silencio. Los años siguientes fueron de una plenitud tranquila, que no tiene el espectáculo de las grandes transformaciones de película, pero que tiene la solidez de las cosas reales. Fui construyendo una vida que era reconociblemente mía en cada detalle. La mecedora del patio que compré en una mueblería de segunda mano y pinté yo misma de verde agua. Los nardos del jardín que siembro cada temporada desde que descubrí que me gustan más que los geranios, aunque sea más difícil hacerlos florecer. Los viernes de mercado con Carmen Xochitl cuando las 2 tenemos tiempo. Los martes de llamada con Benjamín, que a veces se alargan hasta 1 hora cuando hay cosas importantes que contar. Los domingos de comida con Marisela, que son el ancla de mi semana. Aurelio murió en 2019, un infarto en la madrugada de un martes, en la casa de la colonia Morelos, solo según entendí porque Elisa Noemí ya no vivía ahí desde hacía años. Ernesto me avisó por teléfono con esa voz que uno pone cuando tiene que dar una noticia que no sabe cómo recibe la persona del otro lado. Fui al velorio porque mis hijos iban y porque me pareció lo correcto, no por sentimentalismo sino por dignidad, la mía y la de ellos. Lo miré en el ataúd. Las flores blancas, el traje oscuro, las manos cruzadas, y esperaba sentir algo grande que no llegó. Lo que llegó fue algo más tranquilo y más inesperado, algo parecido a la compasión de la distancia, el tipo de sentimiento que uno tiene por alguien que eligió mal y vivió con las consecuencias de sus elecciones, igual que todos, igual que yo. Me persigné. Saludé a mis hijos y me fui a mi casa. Si tuviera que ponerle un nombre a todo lo que aprendí en este camino tan largo y tan accidentado, diría que aprendí la diferencia entre vivir y existir. Durante muchos años yo existí. Cumplí con mis funciones, ocupé mi lugar, seguí los pasos que se supone que una mujer de mi generación y de mi clase y de mi origen debía seguir. Fui buena esposa en la medida en que ese concepto me fue definido desde afuera. Fui buena madre en la medida que yo misma me exigí desde adentro.
pero no siempre fui honesta conmigo misma. Y esa deshonestidad me costó años que ya no puedo recuperar, aunque sí puedo entender. En el momento en que elegí ver la verdad en lugar de apartar la vista. En el momento en que tomé las decisiones que me correspondían aunque me asustaran. En el momento en que me puse de pie sola en mi patio, una madrugada de marzo con mi café y mis geranios y mi cielo todavía oscuro. En ese momento empecé a vivir de verdad. A ser, en el sentido más completo de esa palabra, yo. Tengo 64 años. Mi casa huele a nardos y a café, y a tela de costura y a la comida de los domingos. Mi nieta Valentina tiene 12 años y viene a verme los puentes, y me pide que le enseñe a bordar y me hace preguntas, de esas que hacen las niñas inteligentes cuando están tratando de entender cómo funciona el mundo. Marisela viene a comer los domingos, y Benjamín llama los martes, y Ernesto me manda fotos de cuando era chiquito, con mensajes que no siempre tienen palabras, pero que siempre tienen un peso, que yo entiendo. Si llegaron hasta aquí escuchándome, si se quedaron desde el principio hasta el final de esta historia, que tardé tanto en poder contar con esta calma, les pido lo siguiente con toda la sinceridad que tengo. Compartan este espacio que creamos juntas. Si esta historia les llegó, si en algún momento sintieron que Refugio les estaba hablando directamente a ustedes, denle like a este video. Suscríbanse al canal si aún no lo hicieron y activen la campanita para que las historias que siguen lleguen a su pantalla cuando aparezcan. Y comenten. Cuéntenme de dónde nos ven. ¿Qué sintieron al escuchar esta historia? Si conocen a alguien que necesita escucharla y a quien se la podrían compartir. Cada una de esas acciones ayuda a que este canal crezca y llegue a más mujeres que tal vez están en el punto en que yo estuve y que necesitan saber que se puede salir, que hay vida del otro lado, que la dignidad no prescribe y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar. Lo que les digo hoy con toda la certeza que me dan mis 64 años y todo lo que viví en ellos, es esto. Nunca es tarde para exigir que la verdad tenga su lugar en su vida. Nunca es tarde para decir esto no está bien y no lo voy a seguir aceptando. Nunca es tarde para sentarse en su propio patio, con su propio café a las 5 de la mañana y sentir que son exactamente quienes necesitan ser. Soy Refugio Anselma Villanueva. Nací en Tehuacán, Puebla, en un martes de octubre. Sobreviví 31 años de mentira ajena. Y hoy, con mis nardos y mi mecedora, y mis hijos y mi nieta, y mi vida que es completamente mía, les digo con la mano en el corazón, estoy bien, estoy libre, y ese es el final que me merezco. Que Dios las bendiga a todas. Hasta la próxima historia.